13. ¿Ya la tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 1. Yo la voy a leer a favor de mis hermanos. Dice la palabra en el nombre del Padre. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú la has enviado para redarguir, para enseñar, para edificar nuestra alma, Espíritu de Dios. Hoy nos ponemos a tu disposición para que seas tú quien venga, Señor, quien abra nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría, Señor, y nos ayude para tomar el mayor provecho de ella en el nombre de nuestro Señor Jesús, y atamos toda obra contraria, todo aquello que se quiera levantar para entorpecer, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros y en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, pueda tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. El título de esta palabra, de este mensaje, es arrepentimiento versus remordimiento. ¿Cómo es el mensaje? Amén, así es. La palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, que significa retorno, regresar. En una definición, por decirlo, por una definición general, el arrepentimiento es volver de un estado a otro. Amén. Pero en una definición bíblica es un cambio de mente, de corazón y dirección en la vida, que va más allá del simple remordimiento. Amén. Entonces el arrepentimiento va más allá del remordimiento, y como nos dice la definición, es un cambio de mente, de corazón y de dirección. Amén. En la que se está, en la que va una vida. Amén. Pero entonces, ¿qué es remordimiento? Decimos que el arrepentimiento va más allá que el remordimiento. Amén. Remordimiento, ¿qué es? Sentir dolor y culpa por una mala acción, pero sin necesariamente cambiar de actitud o de conducta. Es decir, es sentirnos mal, ¿cierto? Y aunque muchas veces podamos sentirnos muy mal, amén, podamos sentir mucha tristeza, hay quienes pueden entrar por remordimiento, pueden entrar en depresión. Amén. Porque es algo profundo. Amén. Entonces, si nos vamos a una expresión física, una persona que tiene remordimiento, ¿cómo se va a ver? Triste, ¿cierto? Se va a ver dolida. Es una persona que probablemente llore. Es una persona que probablemente entre en frustración, en depresión. Amén. Pero, como nos decía la definición, no necesariamente va a tener un cambio de conducta. Amén. En cambio, el arrepentimiento, la actitud física que me dice que alguien se arrepintió, es cuando cambia su conducta, es cuando cambia su caminar, es cuando vuelve a un estado bueno, cuando pasa ya de un estado de algo malo a algo bueno. Amén. Vamos entonces ahí haciendo esa definición y vamos a Lucas 22. Lucas capítulo 22. Vamos a ver dos casitos que nos enseña la Biblia. Una persona que tuvo remordimiento y otra persona que se arrepintió. Amén. Lucas capítulo 22, vamos a ir al versículo 60.
Dice la palabra del Señor. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo lloró Pedro? ¿Qué había acabado de hacer Pedro en ese momento? Había negado al Señor Jesús. ¿Se sintió bien? Nada, ¿cierto que no? Pedro niega al Señor Jesús y en esta porción de la palabra dice, entonces vuelto el Señor, es decir, Pedro lo niega y el Señor Jesús, donde estaba, lo miró. ¿Se imaginan? A mí siempre me ha impactado pensar que Pedro tal vez no sabía que su maestro sabía dónde él estaba, porque Pedro estaba por allá en la partecita de atrás, ¿cierto? Él no estaba tan adelante. Y de pronto justo Pedro lo niega y el Señor Jesús lo mira como quien dice, te lo había dicho. Amén. Y entendemos, dice el versículo 62, entendemos por qué. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Entonces él había entrado en un estado de remordimiento. Él ahí se había sentido mal. Él ahí había dicho, esto no era lo que yo soy. Porque cuando el Señor le advirtió que él lo iba a negar, Pedro dijo, no, ¿qué tal? Nunca. Yo no. Otro, yo no. Y el Señor, tú me vas a negar cuando el gallo cante, me negarás, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro estaba seguro que no. Pero le llegó el momento en el que Pedro flaqueó. No pensó Pedro que iba a caer en esas. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, sin perder ahí Lucas 22, por favor. Mateo capítulo 26. Amén. Vamos a leer versículos 47 al 50. Dice la palabra. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Judas también había hecho algo en contra del Señor Jesucristo. Judas lo había traicionado. Judas lo había entregado a los enemigos, a quienes lo estaban buscando, a quienes le querían hacer daño. No sabemos Judas qué estaría imaginándose, para qué creyó Judas que querrían al Señor Jesucristo. Cuando habiendo estado tanto tiempo con él fue capaz de ir y decir, vea, de entregarlo con un beso. Amén. Tenemos 2 personas que fallaron hacia el Señor Jesucristo. 2 personas que en algún momento se equivocaron. Amén. Que tuvieron necesidad de arrepentirse. Amén. La actitud de cada uno marcó la diferencia en las consecuencias que vivió, en las consecuencias que pasó. Amén. Nos vamos a devolver ahí a Lucas, pero esta vez en el capítulo 24. Lucas 24. Entonces, esta, al menos que nos narre la Biblia, fue la última vez que Pedro vio al Señor Jesús cuando lo negó. ¿Cierto? Bueno, ya luego van, azotan, le hacen de todo al Señor Jesucristo, lo cuelgan en la cruz, el Señor Jesús muere, lo entierran y entonces llegamos aquí. Bueno, lo entierran, no lo meten a la cueva, perdón. Lucas 24:10, que dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, que habían ido al sepulcro y el Señor no estaba. Dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 12. Pero levantándose Pedro,
corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Pedro no se fue del lado del Señor Jesucristo. Aunque Pedro también se había equivocado, aunque él había hecho lo que no convenía, Pedro permaneció. Pedro se quedó. Pedro dijo, me metí por donde no era, pero no me voy de acá. Algo se va a poder hacer. Pedro ya sabía cómo era su maestro. Ya sabía que su maestro no lo iba a echar fuera por eso. Aunque hubiese sentido ese peso de culpa cuando el Señor Jesucristo lo miró. Recién él lo había negado, él se quedó ahí. Él quiso resarcir lo que había sucedido. Amén. Judas, vamos a Mateo 27, ahí otra vez atrasito. Mateo 27, les leo del versículo 3 al 5. Dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, ¿quién? Jesús. Por eso digo, no sé qué estaría pensando Judas, para qué pensaba él que iban a acoger al Señor Jesús. Porque dice, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, Pedro, ¿qué hizo? Se quedó al lado del maestro y dijo, algo vamos a poder hacer, de esta también salimos. Judas también estaba entristecido, ¿cierto? Aquí nos dice arrepentido, pero él no llegó al acto de arrepentimiento. Realmente, ¿cierto? O sea, él ahí tenía ese dolor que produce el arrepentimiento, porque yo creo que el 99% de la población sabe cuando algo está mal. Amén. No todos lo reconocen de pronto, pero se sabe que está bien, que está mal, que nos conviene, que no. Amén. Judas también sabía. Judas se sintió mal. Judas dijo, no, pero ¿cómo hice esto? Pero se quedó en ese estado, no avanzó. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su solución? Se ahorcó. Acabó con todo. Amén. Y lastimosamente perdió su alma. Amén. Para llegar al arrepentimiento hay varios pasos. Lo primero es reconocer el pecado. Reconocer la falla. Reconocer que se está mal. Lo que no se reconoce no se puede cambiar. Porque no voy a ver que está mal, voy a pensar que está bien. Lo primero es reconocer el pecado. Lo segundo es sentir pesar, remordimiento. Es decir, ok, esto está mal, no lo debo volver a hacer. Amén. Hay un remordimiento. Ahí, hasta ese punto llegó Judas. Pero habían otros pasitos. Lo tercero que hay que hacer es confesar ese pecado. Confesar que se hizo. Cuesta, ¿no? Tal vez ahí fallaba Judas. De ir, porque a Pedro le tocaría en algún momento, ¿cierto? Tal vez Judas no era capaz de ir a donde los apóstoles y decir, fui yo, perdón. Amén. Y es un paso obligatorio para llegar y mostrar realmente un arrepentimiento. Lo cuarto es renunciar a ese pecado. Es decidir sacarlo de nosotros, es decidir que él no vuelva más. Y lo quinto es reparar el daño causado. Hasta ahí llegó Pedro. Lo que leímos de que él corrió hacia el sepulcro, él corrió a ver a su maestro. Pedro quiso resarcir el daño, y si seguimos leyendo la vida de Pedro, vamos a ver que se convirtió en un gran hombre, en un gran apóstol, que en su primera prédica se convirtieron como 5,000 hombres, porque Pedro fue valiente, porque Pedro fue capaz de poner la cara y decir, fui yo, perdón, sí, yo lo hice, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer.
Señas de que él no lo volvió a hacer, que luego cuando lo reconocieron como seguidor del Señor Jesucristo y lo persiguieron y hasta que lo cogieron, lo atraparon, ahí él también hubiese podido decir, no, era charlando, las cosas no eran así, pero no. A Pedro, el creer en el Señor Jesús, el confesar al Señor Jesús lo llevó hasta la cruz también. Al contrario, lo crucificaron de cabeza. Amén. Entonces, Pedro cambió. Pedro cambió. Pedro cambió su actitud. Pedro cambió su actitud. Amén. Ya entendiendo qué es arrepentimiento, qué es remordimiento, vamos a volver a leer Lucas 13, por favor. La cita inicial, Lucas 13, desde el versículo 2, que dice: respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Decía la palabra, si no os arrepentís. No, si no tienen remordimiento, si no entienden que está mal, no. El Señor Jesús no quería que nos quedáramos en la mitad de esos 5 pasos como le pasó a Judas. ¿Qué pesar de Judas? Entendió que estaba mal. ¿Qué pesar de Judas? Se sintió tan mal que no fue capaz de llevar ese dolor y lo llevó hasta la muerte. ¿Qué pesar de Judas? Pero ahí se quedó. ¿Qué pesar de Judas? No entendió que había un camino después de eso. Había un camino después de una falla. Judas podía llegar al arrepentimiento. Judas pudo haberse salvado. Pero se encerró en su dolor, se encerró en su remordimiento. Amén. El que no se arrepiente, lo dice el Señor Jesús, versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. El que no se arrepiente, ¿qué? Perece. Y Judas es el ejemplo gráfico de que es verdad, que eso puede llevar a una muerte tanto espiritual como física. Amén. Entonces, no es suficiente saber que me equivoqué. ¿Sabe que se equivocó? Yo sé que me equivoqué, chévere, ya. Vamos en el paso 1. Tenemos otros 4 por delante. No es suficiente sentirse mal, muy, muy mal. No, eso que yo hago está terrible. No es suficiente. Amén. Y suena muy fuerte, pero lo que Dios quiere ver no son solamente personas derramadas llorando porque se sienten mal. Amén. Dios quiere ver personas que cambien, que se transformen. Amén. Entonces, no es suficiente no querer volverlo a hacer, pero volverlo a hacer no es suficiente. Amén. No es suficiente que alguien no se arrepienta. Ay, pero él tan lindo, él aconseja a otros para que ellos sí. Amén. Que me arrepienta yo. Amén. Y no es sola llegar a Cristo cuando yo me debo arrepentir. No es solamente cuando llegamos y nos hacen una oración de fe. Y acepto al Señor Jesús en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Arrepintámonos todos y lleguemos al Señor Jesucristo verdaderamente todos. Entreguémosle el corazón verdaderamente al Señor. Amén. Pero yo también me debo arrepentir y dejar de hacer, de hablar mal de otros, del ser desobediente, del ser mentiroso, del tener envidia, del ser iracundo, de la fornicación, del adulterio y de todos los pecados que se nos puedan pasar, que podamos cometer o que no, de todos.
nosotros debemos arrepentirnos. Amén. No quedarnos ahí como Judas, es que yo, y se culpa y se latiga, pero pasa el tiempo y no cambia. Y la situación sigue siendo la misma. Recordemos que el que no se arrepiente, perece. El que no se arrepiente, perece. Amén. Es lo primero que vemos en esta porción bíblica, pero hay una segunda cosa. Y es el no juzgar a los demás. Amén. Porque dice el Señor Jesús en el versículo, lo dice en el 3 y en el 5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente, porque los que le estaban contando esas historias, lo que pasaba ahí, era que llegaron a algunas personas y le dijeron al Señor Jesús, uy, si viste esos galileos que Pilato mató, vaya a saber usted qué pecados había cometido, se la tenían bien merecida tal vez, y si vio a esos que se le cayó esa torre en el Siloé, vaya a saber usted qué estaban haciendo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que ellos. Amén. De ahí sale que no hay pecado grande ni pecado chiquito. Amén. El que se roba 500 pesos es ladrón. Igual que el que se roba 10 millones es ladrón. Amén. No hay un ladroncito y ladronzote. No, es un ladrón. Amén. Entonces, tan pecador es el que dice una mentira como el que está en adulterio. Se están perdiendo del mismo reino de los cielos. Entonces no tendría, de ahí entra el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Ahí entra, ¿no? Porque tal vez la persona pueda decir, ay, yo no soy mentirosa, pero hay otro que viene y dice, ay, pero si es chismosa. Amén. Entonces, Jesús no les dijo a ellos, no les dijo, ¿sabe qué? Sí. A ellos Pilatos los mató, los sacrificó porque eran pecadores. Él no se los confirmó. Tampoco se los negó. ¿Cierto? Él tampoco dijo, no, eso no fue por eso, fue por esto, no. El Señor no se metió en por qué sí o por qué no. Él solamente les dijo, ustedes no se crean mejores que ellos. Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No creernos mejores que los otros. Si estamos viendo que alguien está pasando por una situación, por una tribulación, no nos sentemos en la posición de juez a decir, vaya a saber usted qué hizo. Por algo es. O sale el que es muy bíblico, la paga del pecado es muerte. Seamos sabios, vean. Como hizo el Señor Jesús, no le dijo si era por eso, no les dijo si no era por eso, solamente les dijo, ustedes no se crean mejores. Amén, no nos creamos mejores. Y si el uno falla en el 1, el otro puede fallar en el 2, el otro va a fallar en el 15, el otro va a fallar en el 30, pero todos van a fallar. Y el que no, lo dijo el Señor Jesucristo, no yo, que tire la primera piedra. Amén, no nos corresponde a nosotros el juzgar. ¿A quién le corresponde? A nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el Señor Jesucristo a estas personas, arrepiéntanse. Arrepintámonos nosotros. No estemos mirando si el otro tiene que arrepentirse o no, déjelo que ese se arrepienta. Por lo pronto, trabajemos en nosotros. Por lo pronto, hagamos nuestra labor. La Biblia dice, el Señor no quiere la muerte del que muere. Por eso envía palabra y nos dice, arrepiéntete. Amén. Les vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor, pero también le vamos a decir, Señor, ¿en qué he fallado yo? Señor, ¿qué es eso que yo tal vez he querido dejar y no he podido? O que ni siquiera he hecho el intento. Amén. ¿Qué son esas cosas que han estorbado en mi vida para que yo no pueda tener esa paz, para que yo no pueda tener esa plenitud? ¿Qué es eso que tal vez ha cegado mis ojos
para que yo no me arrepienta, o si me he quedado en el remordimiento y estoy convencido que estoy arrepentido, porque pasa que creemos que como nos sentimos mal, como me estoy latigando, entonces yo creo que ya, suficiente, ya, Señor, perdóname, y lloro. Si no hay un cambio de actitud, no ha pasado nada. Amén. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor. Gracias, poderoso Redentor, porque tu palabra nos enseña, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, porque tú nos hablas, Señor, porque nos amas y porque deseas nuestra salvación. Espíritu Santo, en esta noche nos ponemos, Señor, delante tuyo con un corazón humilde, Señor, con un corazón sencillo, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, quien nos puede revelar el estado verdadero de nuestra alma, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos puede revelar qué son esas cosas de las cuales necesitamos arrepentimiento, Espíritu de Dios. Si nos hemos quedado estancados en un remordimiento, Señor, si nos hemos quedado estancados en un sentimiento de dolor, de tristeza, en un sentimiento de angustia, Espíritu de Dios, te rogamos, Señor, para que nos ayudes a identificarlo, a reconocerlo y a salir de allí, Señor, que en el momento que tengamos que levantar la mano para reconocer, Señor, que hemos fallado, Señor, que hemos pecado, Espíritu Santo, que hemos hecho algo en contra tuya o en contra de los hombres, seamos valientes, mi Señor Jesucristo, podamos levantar esa mano y decir, sí, fui yo, me equivoqué, Espíritu Santo, que seamos valientes, bendito Redentor, para recibir ese perdón tuyo, Señor, y para llegar hasta ese cambio de actitud, hasta ese cambio de conducta, Espíritu Santo. Te pedimos, mi Señor, para que seas tú revelándonos todas esas cosas que necesitamos, Señor, sacar, a las que necesitamos renunciar, a las que necesitamos, Señor, echar fuera para siempre, desarraigar del alma, de los tuétanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para ser verdaderamente libres, Espíritu de Dios, que ese amor por ti, Señor, sea mayor que el gusto, que el ánimo, que el anhelo, que el deseo por cometer esas cosas que sé que no convienen, Espíritu Santo. Ayúdanos también, Señor, a no levantarnos en juicio contra ninguno, Señor, sino, Señor, a ser prudentes, a ser sabios y entendidos, Espíritu de Dios, porque si no juzgó nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿qué haremos nosotros, Espíritu Santo? Padre mío, te rogamos para que esta palabra, Espíritu de Dios, produzca frutos, Señor, y no al 30 ni al 60, sino al 100%, para que todos, Señor, podamos llegar a esa salvación eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, poderoso Redentor, te damos gracias y recibimos, Espíritu Santo, esa bendición que tú nos das, Señor. Hoy levantamos nuestras manos al cielo, poderoso Cristo, y recibimos esa bendición que viene del Padre, recibimos la bendición que viene del Hijo y la que viene del Espíritu Santo. Recibimos, Espíritu de Dios, la bendición espiritual, la física, la material, la económica. Recibimos, Señor, la valentía y el poder para arrepentirnos, poderoso Redentor, y llegar, Señor, a tener la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a ser, Espíritu Santo, esa nueva criatura que tú deseas que nosotros seamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén.